Bueno, el ejercicio planteado era este. En la unión de soldadura de filete de dos placas, como se muestra en la figura 1841A, aquí está, determinar la carga P máxima que puede soportar la unión. Cuando A es igual a 10 centímetros, B es igual a 15 centímetros, C es igual a 3 centímetros, D igual a 15 centímetros, la distancia E 10 centímetros, ES igual 1 centímetro, que representa el espesor de la soldadura, ES es espesor soldadura, B la componente vertical de la pendiente de la carga 1, H la componente horizontal de la pendiente de la carga 1. Esfuerzo de corte de la soldadura de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es el arreglo. Dos placas traslapadas, un arreglo de traslape, con las dimensiones que están acotadas, y la soldadura aplicada en este borde, soldadura de filete, de espesor ES, y una carga aplicada en el vértice superior derecho, P igual con una pendiente HB. En la solución del problema, habíamos indicado el primer paso, cómo esquematizar la soldadura y luego generar las condiciones para determinar el centroide, colocar los excentroidales, descomponer la carga, trasladar la carga, plantear un sistema equivalente. En el sistema equivalente plantear la solución a través de las cargas axiales y los momentos, con esfuerzos prima para las axiales y con esfuerzos segundos para lo que son la generación por efecto del momento. Luego, sacar la resultante en direcciones X, Y, Z en cada punto y determinar lo que es la resultante de fuerzas sobre cada punto. Una vez que determinamos este esfuerzo, igualábamos a la carga, al esfuerzo de corte correspondiente, y de ahí sacamos el valor P para cada punto. Y por comparación seleccionamos la carga P. Dijimos que ese es el proceso. En un análisis teórico hemos explicado esto. Hoy vamos a proceder a resolver. Entonces, en la solución, esta es la soldadura, el esquema de la soldadura. Supongo que tiene esta forma. No supongo, son las dimensiones sacadas de ahí. En esta soldadura coloco los ejes de referencia. Por conveniencia, los ejes de referencia coloco a partir de un punto en el que toda la soldadura quede en un solo cuadrante. Yo he colocado en este vértice inferior izquierdo el origen de los ejes referenciales. Al eje horizontal estoy llamando U y al eje vertical estoy llamando B. Para este proceso de identificación del punto de generación de lo que es los ejes referenciales, hay otros aspectos que debemos considerar, como es el espesor de la soldadura. Vamos a ver si hay alguna gráfica aquí. Bueno, lamentablemente no. Resulta que esta soldadura de filete tiene una forma de un cuarto de círculo. ES y un cuarto de círculo, así. Dice los efectos constructivos, normalmente este cuarto de círculo no es perfecto. Y entonces se genera unas deformidades en la geometría correspondiente, por cuya razón se dice que se conforma en la hipotenusa. Entonces se conforma en un triángulo esta área, que era de un cuarto de círculo, espesor horizontal, espesor vertical y el arco correspondiente. Como esto no es casi una geometría perfecta de un arco de círculo, tiene partes deprimidas, partes sobresalidas, mínimas naturalmente, dicen los autores que se toma una recta entre los dos extremos del espesor y se forma un triángulo correspondiente. Entonces, teóricamente, estos ejes, en un análisis exacto preciso,
teóricamente estos ejes deberían ir por el centroide de esa sección. Pero, como pueden ver, la metodología tiene algunas, no es una metodología totalmente precisa, hay cuantificaciones que se hacen aproximadas y por tanto en el análisis estructural mismo no hay un grado de precisión irrebatible. Cuando los espesores son pequeños, dice, podíamos tomar como la línea de la soldadura, la línea que entra en contacto con el elemento al que estamos uniendo, no siempre por el centroide. Si los espesores de la soldadura son grandes y esa distancia del centroide de la sección de soldadura hacia los extremos es considerable, sí va a cambiar el comportamiento, en cuyo caso estas líneas referenciales y todo el proceso hacemos a través del centroide. En este problema, donde el espesor de la soldadura es apenas de 1 centímetro, entonces cuando hagamos el triángulo correspondiente, 1 centímetro y esta hipotenusa, y determinamos esta parte de falla que es la garganta de falla, que es perpendicular a esta hipotenusa hacia el ángulo medio de lo que es el ángulo recto de estos dos espesores. Estito es su espesor, por tanto es menor a 1 centímetro. Su centroide con un triángulo va a estar a 1/3 de esta base y a 2/3 de este vértice. Entonces todavía son más pequeños. Cantidades que no van a incidir, en este caso, demasiado en la determinación de esfuerzo. Van a estar dentro de márgenes tolerables. Por esta razón, voy a suponer que estos ejes están bordeando las dimensiones de las aristas de los elementos unidos. Entonces digo, para determinar la posición del centroide, encuentro la distancia horizontal al centroide y la distancia vertical que determina el centroide. De una aplicación de lo que es Steiner, podemos determinar que esta ecuación que nos permita determinar el esfuerzo va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias horizontales a partir del eje vertical sobre la sumatoria de áreas para la parte horizontal. Discretizo esta soldadura en 3 áreas, un área, segundo área y tercer área, las áreas de la soldadura. Entonces, esta primera área le multiplico por la distancia de aquí del eje vertical a su centroide de esta área, cito, más esta área por su distancia de este eje vertical a su centroide, más esta área por su distancia a su centroide de esta área, sobre la suma de las 3 áreas, y me da esos 5 centímetros. Dice que haciendo operaciones de este eje a 5 centímetros va a estar en el centroide, en la proyección horizontal. Para el vertical, de similar manera, hago esta área por la distancia perpendicular al eje horizontal al centroide, más esta área por esta distancia al centroide, más esta área por su distancia de aquí al centroide, sobre la sumatoria de las áreas. Hago operaciones y eso me da 7 puntos. Está definido la posición del centroide. Mido a partir de este vértice los 5 centímetros horizontal y los 7,5, prolongo estas distancias. Aquí intersecto y es el centroide de la soldadura, de esta área de soldadura total. Sobre esta área, sobre este centroide, coloco los ejes referenciales, X y Y, si hay Z, Z. Una vez que he colocado los ejes referenciales, procedo a descomponer. Aquí en la gráfica primero estoy determinando el espesor de la soldadura, o sea, la garganta de falla. Determinación de características geométricas del área de la soldadura naturalmente, inercia en X, inercia en Y, inercia en Z. Entonces, para eso debo determinar la garganta de falla. La garganta de falla hemos dicho que es espesor, espesor, esta línea recta, y esto entre el vértice donde coinciden los espesores a la hipotenusa del triángulo, es la garganta de falla.
Al partir este ángulo de 90 en dos partes para generar esta garganta de falla, queda a cada lado 45. Y de ahí decimos que esta garganta de falla ha de ser ES coseno 45, igual a 0,707. Como el espesor era 1, por coseno de 45 nos da 0,707. Este es el espesor de la garganta de falla, que es el que vamos a considerar como el espesor de la soldadura. El área de este total será la suma de la longitud de toda la soldadura multiplicado por este espesor, y dice que es del orden de 31,815 centímetros cuadrados. La inercia en una aplicación igual de Steiner en X, el eje X, con respecto al centroide, encuentro la inercia de este elemento con su eje local, ¿no? Es un rectángulo, digo esta longitud, por el espesor, por este valor, al cubo sobre 12 como una sección rectangular, más el área de esto por esta distancia de este eje al centro de este elemento al cuadrado, más para este elemento con respecto a este eje, con su eje local, con la inercia, T por esta longitud al cubo sobre 12 más esta área por la distancia de este centroide al centro de este elemento que coincide, que es 0, más este otro elemento. Entonces le aplico eso, aquí está la ecuación. Esto representa la inercia respecto al eje local centroidal del área que estoy considerando, más el área de esa parte multiplicado por la distancia perpendicular al eje que estoy considerando, al centroide del área de soldadura que estoy tomando al cuadrado. Esa sumatoria total me da que dice que la inercia respecto a este eje X de esta soldadura es de 1392,79 centímetros a la cuarta. Eso le aplico para Y. La ecuación es similar, digo, inercia respecto al eje Y es igual a la sumatoria de la inercia respecto al eje Y con sus ejes locales de cada área, más el área de cada elemento multiplicado por su distancia perpendicular al eje en consideración al cuadrado. Y eso sumo todos los elementos y dice que la inercia respecto al eje Y me va a dar 795,82 centímetros a la cuarta. La inercia en Z es igual a la inercia en X más la inercia en Y. Esto de las condiciones geométricas que ustedes en los cálculos han formularizado, todas las fórmulas han determinado, han estudiado, ¿no ve? Así en forma simple, como figuras compuestas de varias figuras simples, discretizando, y en otras figuras más complejas a través de del cálculo, las integrales, aplicaciones integrales, ¿no? Entonces de ahí sale que en las condiciones geométricas la inercia respecto al eje perpendicular al plano, el eje Z, es igual a la sumatoria de las dos inercias. Y eso me da 2188,61 centímetros a la cuarta. Otra forma de determinar esta inercia en Z es aplicarle a Steiner. En Steiner dice, la inercia en Z se genera las ecuaciones de cada elemento, se desprecian los elementos de orden superior, o sea, elevados a una potencia un poco alta, mayor a la que cantidades pequeñas elevadas a potencia se hacen más pequeños, entonces despreciables. A partir de eso decimos que la inercia es igual al espesor que multiplica a lo que es la longitud al cubo sobre 12 más la longitud por sus coordenadas al cuadrado de ese elemento en consideración. Y eso le sumo. Esta es una sumatoria. Aquí hay un error. Este es sumatoria, por si acaso. Al transcribir, yo creo que lo ha convertido del lenguaje al Word y le ha puesto como interrogante. Esto es T por la sumatoria de esta cantidad. Esto representa para cada elemento. Si voy aquí, este es un elemento, su longitud al cubo de esto sobre 12, más
su área de este elemento multiplicado por su distancia aquí al centroide de esta área, de aquí en Y, y de aquí, de este eje, aquí el X correspondiente. X cuadrado, Y cuadrado. Más para este elemento, su longitud de este elemento al cubo sobre 12, más su longitud de esto multiplicado por las, se coloca su centroide aquí del elemento, se determina de esta área y se relaciona a estos ejes, del Y y del X al cuadrado. Y eso hacemos para cada elemento. Es aplicación de Steiner también, ¿no? Y no da exacto porque la cantidad de operaciones es un poquito diferente. Hay algunas simplificaciones como consecuencia de desprecio de los términos de orden superior que tienden a cero, y entonces está bastante próximo. 2188,61, 2187,28, son bastante aproximados. Indistinto para tomar cualquiera, ¿no? Pero le estamos dando otra alternativa de determinación del IZ. Una vez que hemos determinado las condiciones geométricas, pasamos a descomponer las fuerzas. La fuerza Px a menos 0,707 de P y Py menos 0,700 P. Eso viene de aquí. Tengo esa pendiente, puedo determinar este ángulo y digo va a ser, su horizontal va a ser esta P por el coseno de este ángulo, su vertical está aplicado aquí, va a ser esta fuerza multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? Una forma, ¿no? Y entonces no es la única, ustedes verán otras metodologías, aquí está hecho más o menos de esa forma. No hay fuerza en la dirección Z, está en el plano la fuerza, por tanto, solo tiene componentes en X y Y, no hay fuerza en Z. Entonces, traslado estas fuercitas al centroide en forma paralela. Cuando traslado estas fuercitas en forma paralela al centroide, debo trasladar también el momento que me genera este traslado. Vuelvo atrás. Aquí tengo la fuerza PY, PX. Determino el momento en este punto. Esta fuerza en X solo va a generar momentos respecto al eje perpendicular Z. No genera respecto al eje X ni el eje Y. Esta fuerza tampoco genera momentos respecto al eje X ni el eje Y. Momenta respecto al eje perpendicular aquí del centroide del eje Z. Y eso será igual a esta fuerza multiplicado por su bracito de aquí de la fuerza descompuesta a la proyección del centroide. En este sentido, esta fuercita empuja así, hará girar de esta forma, menos Px por YP, digamos. Esta otra fuerza, respecto a este punto, hace esta operación, más Py por esta distancita XP. Haciendo operaciones y poniéndole números, me da un valor. Dice que ese momento, en X no hay fuerza, da 0. En Y no hay fuerza, en Z no hay, no da. En Z sí, es menos Px por Yp, más Py por Xp. Y eso me da un valor de más 884P. Este signo no es para tomar en cuenta en el análisis posterior del momento o de la determinación de esfuerzo. Simplemente nos está diciendo cuál sentido tiene el momento. Al ser este positivo nos está diciendo que el momento tiene este sentido de aplicación. Este es el momento. Solo para eso. El signo, si nos salía negativo, este momento era en este sentido. Como es positivo, sentido del sentido horario aplicado. Entonces tengo las fuerzas. Aquí su componente en X, componente en Y, y el momento
el efecto de la excentricidad. Este es un sistema equivalente al problema planteado. A partir de aquí, empiezo a determinar lo que son los esfuerzos debido a estas cargas axiales y debido al momento. Analizo para eso este comportamiento de esta soldadura. Debemos especificar puntos donde vamos a determinar. El esfuerzo en la soldadura a través de toda su longitud de la soldadura va a ser diferente. Pero en algún punto van a haber esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos. Dice la teoría que normalmente los esfuerzos críticos se dan o en el inicio de la soldadura o en los puntos de cambio de dirección de la soldadura. Aquí un cambio de dirección, y aquí termina la soldadura. Entonces, a partir de ese principio, yo puedo analizar o debo analizar mínimamente un punto al inicio, un punto en el primer quiebre, otro punto en el segundo quiebre y otro punto en el tercer quiebre. Entonces digo, para este punto, en general, debido a las cargas axiales Px, Py, son cargas axiales. Los esfuerzos generados por las cargas axiales son constantes para toda la soldadura y son igual a la carga sobre el área, dividido en el área de la soldadura. Aquí determinamos. Los primas en X, en Y, en Z son debido a las cargas que pasan por el centroide, por tanto son cargas axiales. El esfuerzo es igual a la carga en esa dirección dividido sobre su área. El sentido nos da si es positivo o negativo. Si el sentido es en el sentido de los ejes positivos la carga, este debe aplicarse como reacción a la carga, a la acción de la carga. Nos iremos atrásito para ver esto. Aquí, esta carga viene en este sentido, es negativo. Entonces, si la acción de la carga Px intenta llevar solo al elemento a este lado, quien debe oponerse a ese movimiento es la soldadura. Por tanto, en la soldadura habrá un esfuerzo debido a esto en el sentido contrario a la línea de acción de la carga. Entonces pondré en todos los puntos que el esfuerzo prima X va a tener el sentido contrario a esta carga. En PY lo mismo. El esfuerzo, la carga incide en esta dirección, en sentido, dirección, sentido, hacia abajo. La soldadura debe oponerse a este movimiento, debe tener reacción, sentido contrario, hacia arriba. Ese será el sigma prima en Y, en la dirección Y, que va a ser igual a la carga PY sobre el área de la soldadura. Y eso, como es carga axial, es constante en toda la soldadura, el PY y el PX. No tenemos carga en Z, por tanto no hay sigma prima en la dirección Z. Aquí está. Sigma prima en Z, PZ sobre A, 0. Esto es 0. Sobre cualquier cantidad nos va a dar 0. Y de esa forma hemos determinado los primeros esfuerzos debido a las cargas axiales. Para generar los esfuerzos debido a los momentos, que les llamamos segunda en X, segunda en Y, segunda en Z, nosotros sabemos que en esta solo tenemos momento en la dirección Z, y el momento en dirección Z solo genera esfuerzo en la dirección X y Y, y en la dirección Z no genera esfuerzo. Entonces, para eso, debo identificar los puntos donde voy a determinar. Este esfuerzo debido al momento es variable a través de toda la longitud de la soldadura, porque cada punto de la soldadura tiene un punto, una coordenada diferente al resto. Por tanto, el valor aquí, inmediatamente al lado, inmediatamente al lado, y toda la longitud van a ser diferentes los valores de los esfuerzos segunda. Entonces, por eso voy a elegir estos 4 puntos, A, B, C y D. Para este punto, determino sus coordenadas, aquí tengo. XA es esta distancia del eje centroidal vertical al punto.
10 centímetros, dice. YA, esta distancia a partir de este eje horizontal al punto. YA, que es 7,5. Y así determinados para cada punto. Aquí tengo para el A, para el C, para el B, para el D. ¿No? A, B, C, D. Entonces ahí están las coordenadas, es la metodología. Entonces empiezo a determinar los esfuerzos para el punto A, para este punto. Digo, el esfuerzo en este punto ha de ser igual en sigma segunda X en A, sigma segunda en A, ha de ser igual al momento en Z sobre la inercia en Z multiplicado por la distancia de aquí a este punto, por YA. Aquí atrás debe estar, aquí está. Esfuerzo segundo en A, el momento en Z dividido sobre su inercia con respecto a este eje por la distancia del eje respectivo con el que estoy encontrando el esfuerzo hacia el punto donde estoy determinando el esfuerzo, al punto A. Reemplazo valores, hago operaciones y me da este valor. El signo viene del sentido de aplicación. El momento, si se acuerdan, la gráfica tiene este sentido. Entonces, en la aplicación, aquí, el momento externo hace esta operación. Genero de aquí a este punto el radio del centroide al punto donde quiero determinar, y esta es la acción. Entonces quiere decir que la fuerza viene así. Es la acción. Como esto es reacción, debe oponerse a este momento, le pongo en esta otra dirección, y eso le descompongo en Y y en X. Y es van a ser las direcciones. Aquí está. Sigma segunda en AX, esta dirección. Sigma segunda en Y, hacia arriba. De esa forma determino los valores. El signo aquí, menos, si tuviera esta dirección en el sentido del eje positivo, sería más. Como está en dirección del eje negativo, entonces le ponemos menos. Viene de ese sentido este signo. En AY, el momento en Z, sobre la inercia en Z por la distancia del eje Y al punto donde quiero determinar el esfuerzo en la dirección X. Más esto iba hacia arriba, sentido positivo en eje Y, hacia arriba, más 0,40415 dP. Y de esa forma he encontrado el esfuerzo segunda en AX, esfuerzo segunda en AY. El esfuerzo segunda en A en la dirección Z, el momento en X es 0, no hay, por cualquier cantidad me va a dar 0. El momento en Y es 0, por cualquier cantidad me da 0, sumatoria es 0. No hay esfuerzo en Z. Una vez que he determinado estos esfuerzos y los coloco aquí, debido a la carga axial en X, en Y, las primas, debido al momento en X, esta dirección, sentido, en Y, esta dirección. Tengo estas fuerzas, estos esfuerzos que van a generar aquí el esfuerzo resultante. Para generar el esfuerzo resultante, ¿qué hago? Compongo estos esfuerzos, los sumo algebraicamente. Digo, esfuerzo resultante en X, en esta dirección X, va a ser igual a más sigma prima a X menos sigma segunda a X. Y eso me va a dar con su signo. Si es positivo, vendrá a este lado, si es negativo, a este lado. De similar manera, determino el esfuerzo resultante respecto del eje vertical Y, más sigma prima a Y, más sigma segunda a Y. Esto me va a dar hacia arriba, la resultante de ambos. Una vez que determino los resultantes, aquí tengo solo dos vectores. Un vector dependiendo cuál es mayor, a este lado o a este lado, en dirección X,
y uno vertical. Entonces, estas fuerzas para componerlas le aplico Pitágoras, ¿no? Aquí está la determinación de esfuerzo en las direcciones. Esfuerzo en AX, en la dirección X en A, más sigma prima A, menos sigma segunda X. Dice, reemplazando valores, haciendo operaciones, me da de esta suma algebraica menos 0.008086 dp. Similar análisis hago operación para encontrar la resultante de esfuerzos en la dirección Y en el punto A. Digo, más sigma prima Y, más sigma segunda Y, me da más 0,06264 dp. Ya tengo los esfuerzos resultantes en A, en X y Y en el punto A. La resultante en Z, todos son 0, entonces me da 0. Una vez que tengo estos esfuerzos determinados en resultantes en el punto A, en las direcciones X, Y, Z, lo que hago es componerlos, sacar la resultante. Eso hago que va a ser igual, esfuerzo resultante en el punto A, igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes en X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado. Resultante en la dirección X en A al cuadrado, más la resultante de esfuerzo en A en la dirección Y al cuadrado, más en A con respecto al eje Z al cuadrado. Raíz de eso, y dice que esta resultante es de 0,063159p. De esta forma he alcanzado el esfuerzo en el punto A, aquí. Ya tengo el esfuerzo en el punto A. Como tengo estos vectores totalmente definidos, está totalmente definido, está en magnitud, en dirección, en sentido. Una vez que tengo esto, hemos indicado que el esfuerzo determinado de esta manera es igual al esfuerzo cortante. Por tanto, este esfuerzo que he determinado la resultante en este punto, le igualo al esfuerzo de corte para determinar la carga que puede soportar el punto A. Entonces digo, tau es igual al esfuerzo en el punto A. Este es el esfuerzo para el punto A. Igualo esto a 1000 y de ahí despejo el P, que es para el punto A, y me dice que el punto A de la soldadura puede aguantar hasta que P tenga un valor de 15.833,06 kilogramos. Su ángulo aquí está, de esa composición de vectores que hemos hecho podemos sacarlo, ¿ves? Relacionando los esfuerzos. Ustedes son expertos y determinan ese valor. Aquí, entonces estamos diciendo, en el problema, vamos a volver, en este problema estamos diciendo que este punto de la soldadura puede aguantar hasta que esta P tome ese valor de 15.000. Solo para este punto hemos determinado. Esa carga nos garantiza que la soldadura en este punto puede aguantar hasta ese valor de P. Eso hago para este punto y para este punto. Algunos puntos soportarán más que este punto, algunos menos. Entonces lo que debo hacer para responder a la pregunta, como aquí me dice, determinar la carga P máxima que puede soportar la unión. Entonces compararé este P que me ha salido, para este punto, para este punto, para este punto y para este punto. Comparo y bueno, debo seleccionar el menor. Digo que esta carga P va a tener el valor el menor de todas estas cargas P. Aquí le pongo ese valor y aquí todas las partes de la soldadura donde aguanta ese valor de P aguanta. Y los que aguantan más también aguantan. Pero si le pusiera el mayor valor de estas cargas P que he sacado, aquí, significa que en las partes de soldadura donde aguantan menor cantidad de cargas se van a romper. Respondiendo a esta pregunta. ¿No?
Ese es el problema. A ver, ustedes para el punto B, y me dicen para este punto. Acabamos de encontrar para el punto A. Para el punto B, C y D. A ver, Esito. Cuando estamos determinando las fuerzas en dirección X, Y, Z, nos sale un valor negativo de menos 0.707. Pero cuando vamos hacia los esfuerzos, nos sale positivo. ¿Se obvia el signo? No. Los signos de... Nosotros asumimos con los signos de las fuerzas el sentido que tiene la fuerza. Cuando tú le pones el sentido a la fuerza, está implícitamente el signo de la fuerza en el sentido, en el vector. En realidad, para colocar ese sentido al vector físicamente en el problema, partimos del signo. Pero no le puedo volver a poner el signo cuando estoy asumiendo ya una dirección, un sentido por la primera parte que hemos determinado. Tú quieres relacionar lo que es la fuerza, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a volver un poquito. Aquí, Px negativo, Py negativo. ¿No? ¿Te refieres a esto? ¿Por qué desaparecen signos en la determinación aquí del esfuerzo? ¿Por qué no le pongo aquí menos 0,707P? Eso me estás diciendo. ¿No ve? Sí. Ahora, esto, aquí en la gráfica, aquí, ya está colocado. Si esa Px hubiera sido positiva, hubiera sido a este lado. Como es negativo, he puesto en el sentido negativo. Las fuerzas en dirección de los x positivos son positivos. En dirección contraria, negativos. Entonces, esta fuerza, como te era menos, ya he puesto aquí. En este sentido ya está el signo. Este es negativo, también he puesto hacia abajo. El sentido positivo es hacia arriba. Aquí están los signos, ya en la gráfica. Los esfuerzos prima que voy a determinar deben ser contrarios a estos. Entonces, esta fuerza dividido entre su área, esta es la acción. Aquí debo poner la reacción que se opone a esto. Debe tener sentido contrario a esto. En ese sentido. Esta acción, su reacción hacia arriba. El área que utilizamos en la determinación de esfuerzos es esta área que estamos viendo acá, de 31.81. Sí. 31,81,5 centímetros cuadrados, es el área. Aquí dividimos la fuerza sobre esta área. Este es el área de la soldadura, toda esta área. Lo que estamos haciendo es sacar un esfuerzo unitario. Cuando tú divides una fuerza sobre un área, ese esfuerzo es el unitario, que se sucede en toda la sección. Le he dividido la carga en toda esta área. Y entonces hay unos fuercitas chiquititas que son esfuerzo en cada punto. En esta dirección, ¿no? Sí, distribuidos en todo el elemento. Lo que estamos sacando es un esfuerzo unitario, tanto en X como en Y o en Z. ¿No? ¿Qué es la garganta de soldadura? Esa T que hemos encontrado ahí. La garganta de falla. Sí, es. A ver, un minutito voy a buscar si tengo alguna gráfica. Aquí me olvidé poner la gráfica o no sé, tal vez sí. Voy a buscar qué debo tener en algún otro ejercicio. Vamos a abocarnos a lo que es la garganta de falla. La soldadura tiene esta forma. ¿Se ve? Sí, se ve. Esta es la forma de la soldadura de un cuarto de círculo. Este es el espesor de la soldadura. Estos son sus espesores. Dice la teoría que este cuarto de círculo en el proceso de soldado no se hace perfecto, no tiene, teóricamente tiene esta forma. Este es un círculo, un cuarto de círculo, un sector circular. Dice, por estas deficiencias que a veces está metido un poquito adentro, un poquito afuera, estas imperfecciones, se coloca una línea que une dos puntos.
esta hipotenusa de este triángulo equilátero. Y dice, se toma como área esta. Espesores y esta es la hipotenusa. Entonces dice, en esta forma planteada del área de la soldadura, por efectos de practicidad, dice que tiene una parte débil esta soldadura. Y esa parte se identifica esta línea. Una línea perpendicular a esta hipotenusa a partir del ángulo recto. Mitad del ángulo recto. Este es 45 y arriba 45. En forma perpendicular a esta línea. A esto se le llama garganta de falla. Dice que es la parte por donde puede romperse. Y se le llama TS. Hemos identificado con la letra TS. Garganta de falla. Aquí está explicado lo que les decía para determinar el centroide. En realidad, todo el proceso deberíamos aplicarlo. Es una sección transversal de la soldadura. En cada punto así se va a ver la soldadura, porque está pegando las dos partes. Uno de estos lados va a pegar a un elemento y el otro lado al otro elemento. Entonces se ve de esta forma, ejes referenciales del área de la sección transversal de la soldadura. Su centroide va a estar a 1/3 de aquí y a 2/3 de aquí. Y esta es la posición del centroide. Cuando hacemos la referencia de ejes, en realidad deberíamos tomar para un efecto exacto a partir de este punto. Eje horizontal, eje vertical. Supuestamente, para el análisis de la soldadura debería ir esto. Pero estos espesores son pequeños y entonces esta cantidad es todavía más pequeña. Y lógicamente estas cantidades son tan pequeñas que no van a incidir cuando nosotros estamos haciendo unas apreciaciones un poco groseras al despreciar, por ejemplo, este pedazo de arco, de sector de área, y estamos suponiendo que es el área real que va a actuar. Por esta razón, cuando los espesores son pequeños, podemos asumir como el espesor de la soldadura este. Si ustedes se fijan, traslapando ambos sectores, se convierte en un rectángulo. Es un área rectangular. De lado igual a este, la mitad de la hipotenusa, y de espesor igual al TS. Estamos suponiendo que soldadura es un área rectangular. De aquí podemos deducir eso.